Buenos días. Buenos días. Ánimo. Bueno, el día de hoy, como todos los lunes, vamos a dar a conocer el quién es quién en los precios de las gasolinas. Vamos a seguir informando, esto es muy importante, el que mantengamos equilibrados los precios de gasolinas, diésel, gas, luz. Fue nuestro compromiso de que no iban a aumentar estos precios de combustibles en términos reales y lo estamos logrando. Es muy satisfactorio poder decirlo. Podríamos frasearlo diciendo que llevamos un poco más de 7 meses en el gobierno y no ha habido gasolinazos, porque a veces pues se olvidan las cosas, ¿no? Vamos bien, esto también nos ayuda a bajar la inflación, porque si aumenta el precio de los combustibles, aunque hubo un secretario de Hacienda hace poco que decía, de estas eminencias de la economía, que si aumentaban los precios de las gasolinas no afectaba, porque eran muy pocos los que tenían automóvil en función de la población en general. Hace poquito, ¿quién era? ¿Cuándo fue? Ya eso se los dejo de tarea. Pero es obvio que sí afecta el incremento de los precios de combustibles, afecta al resto de los precios y hay inflación o carestía. Entonces, por eso este programa tan importante del quién es quién en los precios de los combustibles. Entonces, le pedimos a Ricardo que nos informe. Terminando él, abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos. ¿Quién es quién en el precio de las gasolinas? Tenemos en la gasolina regular a la gasolinera El Carrizo en Ahome, Sinaloa, a 22 pesos con 58 centavos por litro, un margen de 4 pesos 51 centavos por litro. Y la más económica, con el margen más bajo, está con un margen de 16 centavos, un precio al público de 17 pesos con 78 centavos por litro en Centro Tabasco, servicio El Negro. Y luego tenemos en gasolina premium el más alto en Izabal 3 en Ahome, Sinaloa, a 23 pesos con 3 centavos por litro, un margen de 3 pesos 50 centavos por litro. La más económica en gasolina premium, entrada a Nacajuca, en Nacajuca, Tabasco, 19 pesos con 19 centavos por litro, 21 centavos de margen. En gasolina en combustible premium tenemos un margen de 4 pesos con 1 centavo, un precio al público de 22 pesos con 7 centavos por litro en Izabal 3 en Ahome, Sinaloa. Es un mercado libre, podemos comprar gasolina donde sea, hacemos la recomendación desde la Profeco, que es parte de lo que tenemos que hacer para empoderar al consumidor, que los consumidores de Ahome, Sinaloa, pues procuren evitar esta gasolinera Izabal 3, que lleva una constante en 2 meses de mantenerse con los precios más altos y el margen más alto en sus combustibles, y pues ahí los consumidores somos los que normamos el mercado yendo a consumir a otro lado, y sí hay más opciones en Ahome para que lo tomen en cuenta los consumidores. Y el más económico en diésel en Macuspana, Tabasco, 19 pesos con 49 centavos por litro, un margen de 32 centavos. Si lo vemos por marcas, hemos estado viendo una tendencia a que se reúnan hacia la media que la representan los franquiciatarios de Pemex, y eso es algo que hemos visto ya como una tendencia en estos 3 meses de ejercicio. Tenemos las marcas más altas con los márgenes más altos en Chevron, Redco y Arco, y las más económicas Repsol, Total y Lagas. Eso es quién en los combustibles. Las verificaciones que se realizaron en esta semana en el tema de gasolinas, hicimos el sorteo de 125 gasolineras. 2 en esta ocasión no permitieron la verificación, que fue una en Mexicali, Baja California, y otra en San Juan del Río, Querétaro. De estas 2 que no permitieron la verificación se suman al paquete que haremos con Fuerza Pública ya en fecha próxima. No encontramos ningún rastrillo o aparato de estos para rasurar o robar combustible, pero encontramos la diferencia más grande de 10 mililitros por litro, el 1% en una gasolinera en Otón Blanco, Quintana Roo, que habla más bien de un problema de descalibración, pero que también
se está atendiendo. Vamos ahora a ver el quién es quién en el gas LP, y tenemos en tanques estacionarios el precio más alto en Buenaventura, Chihuahua, con 10 pesos 98 centavos por litro, y en comercializadora de gas MEPAR en García, Nuevo León, el más económico con 7 pesos 55 centavos por litro. Para cilindros, el precio más alto en Cuauhtémoc, Chihuahua, gas El Sobrante a 20 pesos con 26 centavos por kilo. Orienta a los consumidores de saber cuál es lo más que se está pagando en el país, y el más económico a 14 pesos 56 centavos por kilo en Saltillo, Coahuila, gas Capricornio SADCB. En cuestión de verificaciones de gas LP, realizamos en esta semana 96 calibraciones. Si nos vamos al de gas LP, ahí lo tenemos. 40 fueron sin infracción, 56 verificaciones a estaciones de servicio de gas LP, 40 salieron bien, 16 tuvieron sanciones por irregularidades, 0% que no permitió la verificación, todos se dejaron verificar. 376 básculas calibradas, 19 con error que fueron puestas a calibración otra vez, temporalmente cerradas. 41 vehículos verificados, 8 de ellos fueron inmovilizados, 47 autotanques verificados, todos salieron bien. 59 lotes de cilindros que fueron verificados, 2.203 cilindros en total, 217 inmovilizados, 132 de esos fueron inmovilizados por problemas de condiciones de inseguridad, picado el tanque o que pierde verticalidad. Y por último, el resumen de los avances en nuestra app de litro por litro, L por L. Tuvimos en estos 15 días 71,060 descargas. Agradecemos a todos los consumidores que han descargado la app, y también los invitamos a hacer las actualizaciones de la app. Una vez que la descargas, es importante hacer la actualización. Llevamos 9 actualizaciones de esta app gracias a la retroalimentación precisamente de los usuarios, y a los que no han actualizado les pedimos de favor hacerlo. Estas 71,060 descargas han representado hasta ahorita 932 quejas formales que estamos programando para atender a partir del día de hoy. Son el 59% de esas quejas vinculadas a consumidores que consideran que no les están dando el litro completo, un 12% por diferencias en el precio pagado en relación al precio anunciado, y 7% porque se condicionó de alguna manera la venta del combustible. Con esto damos avance a las instrucciones del señor presidente de mantener una verificación que coadyuve a empoderar al consumidor en nuestro país, y con ello, con un consumidor empoderado, a poder regular el mercado como se ha venido haciendo. Muchas gracias. Pues esto es la información, y abrimos para preguntas y respuestas. Vámonos atrás, si les parece, en este caso, hombre y mujer, dama y caballero. Allá atrás. Buenos días a todos. Alberto Morales, del periódico El Universal. Presidente, quiero preguntarle, hoy se da a conocer que debido a que se retiró el estímulo para vivienda de bajo costo, esto ha repercutido en que ha caído esta demanda en un 31%, principalmente para vivienda que es de menos de 500,000 pesos, y ha afectado a estados como por ejemplo Oaxaca, Querétaro o el mismo Tabasco. Y esto es un estímulo que se les daba a los trabajadores y se les daba este crédito y se les retiró en su gobierno. Primero preguntarle su opinión, y tengo otra pregunta. Bueno, habría que ver la información. Se está limpiando todo lo que tiene que ver con la construcción de viviendas, porque se abusó en los gobiernos pasados. Se construyeron viviendas de mala calidad, pequeñas, huevitos, muy caras, al grado que no se habitaron las entregadas al Infonavit, al Foviste. Un desastre en este sector. Por eso se está haciendo una revisión para iniciar un programa nuevo de apoyo, de fomento a la vivienda popular. Empezamos ya con el Infonavit con 3 medidas, las repito. Primero, los que ya llegaron a pagar el 90% de sus créditos obtienen su escritura. Hay una quita en sus créditos del 10%. Segundo, los que están pagando y no dejan de pagar, o se incrementa cada vez más su crédito, se están llevando a cabo reestructuraciones de esos créditos para ayudarles y que puedan terminar pronto de pagar los créditos. Y tercero,
tercero, ya se dio la instrucción de que no se desaloje a ningún trabajador de su departamento, de su vivienda, en el caso del Infonavit, que habían muchos abusos, se entregaban los créditos vencidos, la llamada cartera vencida, a despachos de abogados. Estos con chicanadas despojaban a los trabajadores de sus viviendas, de sus departamentos. Eso ya se terminó, ya no hay esos despojos. Entonces empezamos así, pero vamos a continuar. Estamos muy conscientes de la importancia que tiene la industria de la construcción para reactivar la economía, para crear empleos, y una forma de hacerlo bien es la construcción de vivienda. Vamos a seguir apoyando con estos estímulos, nada más que estamos pues ordenando, limpiando por la corrupción. ¿No se descarta que después de que revisen puedan volver a continuar estos estímulos? Sí, claro que van a seguir los estímulos, los apoyos para la construcción de vivienda, y se están haciendo viviendas para la gente humilde, para la gente pobre, inclusive sin que tengan que pagar. No me gusta el término, pero es a fondo perdido, aunque no es así, es un asunto de justicia. A la gente más humilde se les está haciendo sus viviendas. Acabo de informarlo de que ya llevamos pues alrededor de 10,000 viviendas reconstruidas en sismos, por los sismos, y otras más que se están haciendo en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Pero el programa de vivienda va a impulsarse. Y solo para preguntarle si ya tiene alguna fecha o el día que va a venir la directora de Notimex a explicar la situación de la agencia. Hoy otra vez se volvieron a manifestar fuera de Palacio Nacional. Sí, creo que en esta semana va a estar muy bueno ese informe. Hasta yo quiero escuchar y que haya réplica. Es un diálogo respetuoso. Se va a informar y se van a aclarar todas las dudas. Va a ser esta semana, ¿verdad? ¿Mande? ¿Jueves o viernes? O sea, ¿jueves o viernes? ¿Mande? ¿Esta semana? ¿Jueves o viernes? Pues sí, que pase una comisión y ustedes pueden también representarnos, pero que pase una comisión, nada más que haya respeto. Si son periodistas, pues mejor, y que alguien tenga la representación, uno solo, para que haya equilibrios, ¿no? Para no mayoritear, porque eso ya también se acabó. A ver. Presidente, buen día. Arturo Rodríguez, de Proceso. Pues con esto de la entrevista de Ursúa ya lo veo que esperaba el planteamiento desde ayer, y que hay una serie de señalamientos, de comentarios sobre los motivos de las discrepancias que se dieron pues en estos 7 meses, y quisiera pues saber cuál es su comentario al respecto. Pues es que ya di a conocer mi punto de vista la semana pasada y no tengo nada que agregar. El caso de Collado, creo que hay otro, es la segunda pregunta. ¿Tiene la Unidad de Inteligencia Financiera información que le haya usted compartido en relación a ese asunto? No, eso lo está tratando la Fiscalía General. Muy bien. Ahora sí, 2 mujeres, 2 damas. Buenos días, presidente. Quisiera preguntarle sobre estas redadas que ya comenzaron en Estados Unidos. De acuerdo al reporte que da la Cancillería ayer, podrían haber sido detenidos 20 mexicanos. Saber qué información tiene usted al respecto, qué se va a hacer. Usted decía el viernes que no podían iniciar estas redadas por el acuerdo que se tenía con Estados Unidos, sin embargo comenzaron. ¿En qué situación está México? ¿Qué es lo que usted va a hacer al respecto y qué información tiene? Gracias. Bueno, hoy nos reunimos, nos informaron los integrantes de la comisión, Marcelo Ebrard, los representantes de la Guardia Nacional, quienes están a cargo de la promoción del empleo y de las actividades productivas en el sur del país para apoyar a migrantes. Nos informó Horacio Duarte, que está a cargo de la atención a migrantes que están esperando su resolución de asilo. Él tiene también a su cargo albergues, y nos informó Francisco Garduño de Migración de cómo vamos en el plan. Se ha ido normalizando la situación en general, ese es el informe. Hay una disminución del número de deportados o detenidos en Estados Unidos del orden del 30% con relación a lo que sucedía antes del acuerdo, de modo que son buenos los resultados. No ha habido violación de derechos humanos y ya está en marcha el plan de creación de empleos. Estamos empezando. El informe de hoy es que ya están trabajando 1,200
migrantes aproximadamente, la mitad en la frontera sur y la otra mitad en la frontera norte. Sobre deportados mexicanos no ha habido hasta ahora nada fuera de lo normal, es decir, no ha habido deportados. Se habla de que son 1.800 los mexicanos en general que están siendo juzgados en Estados Unidos, 1.800, y que ellos son los posibles migrantes que regresen a nuestro país y estamos pendientes, protegiéndolos, apoyándolos, y en el caso de que se diera esa deportación estaríamos dándoles opciones y alternativas. Esa es la información que tengo. Violación, presidente, al acuerdo, por lo que usted mencionaba el viernes de que no podía haber nada extraordinario ni estas redadas porque todavía no se cumple el plan del acuerdo con Estados Unidos. ¿Fue una violación? No, porque es otra cosa. De lo que estamos hablando es de lo que se hace permanentemente en Estados Unidos y en México acerca de el acompañar a migrantes que ya no fueron beneficiados con el asilo. Eso es básicamente. Otra compañera. Gracias, presidente. Solo en este tema de las redadas se prepara una solicitud para que se envíe una nota diplomática a Estados Unidos por la realización de las redadas. ¿Usted lo consideraría? No está contemplado. Y por otro lado, preguntarle sobre el caso de Lomelí. Le presentó la renuncia a la coordinación de programas en Jalisco. ¿Qué ha encontrado la Secretaría de la Función Pública en este asunto? Si usted le solicitó esta renuncia por eventual conflicto de interés y si se van a seguir estas investigaciones. Fue una decisión de él y el caso lo está atendiendo la Secretaría de la Función Pública. Y para aclarar bien, pienso que hoy la secretaria de la Función Pública les va a dar a conocer toda la información. Y yo sé que ya habló del tema de Carlos Ursúa, pero no había tenido oportunidad de preguntarle bien a bien qué fue la gota que derramó el vaso, por qué se fue, porque hablaba usted del Plan Nacional de Desarrollo, pero ya tiene varios meses que se lo presentó. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y qué les dice a aquellos que están pues preocupados por estas observaciones del exsecretario de Hacienda tratándose de un agente como él? Gracias. Pues que no se preocupen, que se ocupen, que vamos bien, muy bien, y que no nos vamos a detener ni un paso atrás en la transformación de México, ni siquiera para tomar impulso. Vamos muy bien en todos los campos. Puede ser que me vean demasiado optimista, pues en efecto lo estoy, porque vamos avanzando más de lo que yo imaginaba. Nos ayudó mucho el hecho de que la gente confió en nosotros el año pasado y también se logró tener mayoría en el Congreso. Si no se hubiese logrado la mayoría en el Congreso, imagínense, eso sí hubiese significado más obstáculos. Pero afortunadamente vamos bien. Sobre todo no nos ha costado mucho ajustar el marco legal a las nuevas circunstancias, el bajar los sueldos de los altos funcionarios públicos, el que la corrupción sea delito grave, la autorización del presupuesto, el que se esté por eliminar los fueros, los privilegios, la misma autonomía que ya estaba en la ley, pero se hizo realidad, de la Fiscalía General, la ley de austeridad republicana, en fin, muchas cosas que están cambiando. Ahora que voy a Michoacán, aunque voy a una gira que tiene que ver con la salud, pues aprovecho para decirle a los ciudadanos, informo de que ya no se da la pensión a los expresidentes de 5 millones de pesos mensuales. Informo para decir que ya no existe el Estado Mayor Presidencial, que eran 8,000 elementos que cuidaban al presidente. Informo pues que ya no hay aviones para el traslado de altos funcionarios públicos. Ahora las giras del presidente pues se hacen por carretera. Ayer que estuvimos en Michoacán, en la sierra, desde Uruapan hasta Colima, toda la sierra de Michoacán, pues constatamos que están mal los caminos. Si nos trasladáramos en aviones o helicópteros, nunca nos daríamos cuenta de cómo están los caminos. Estamos informando a la gente que ya los altos funcionarios públicos no tienen atención médica privada, que antes se hacían hasta cirugía plástica, se estiraban a costillas del erario, se gastaban 5,000 millones de pesos en la atención médica privada a los altos funcionarios públicos. En fin, estamos avanzando allá en las comunidades más apartadas, porque termino un acto y se enteran de que voy a pasar por los pueblos y salen a hacerme planteamientos o a saludarme y me detengo. Poco
poco tiempo, porque si no, pues me deja el avión de regreso o llego tarde al otro acto, porque ya no hay avión presidencial. Entonces ayer fue en Aeromar, de Colimacá, llegamos a las 12 de la noche. Muy buen servicio, económico y buen servicio. Imagínense cuánto se gastaba con aviones y helicópteros y cuánto personal desplazado del Estado Mayor Presidencial. Algunos de ustedes, no todos, pero lo saben. Pues ya se acabó con todo ese derroche y me sirve para preguntarle a la gente. Ayer en 2 paradas le preguntaba yo a los adultos mayores, ancianos, que si les había llegado allá en la sierra de Michoacán la pensión. Entonces me da mucho gusto que me digan, sí, ya llegó. Lo que no ha llegado es la beca para los estudiantes de primaria y lo que nos hace falta es esto otro. Entonces vamos muy bien y es normal que haya discrepancias, ya lo dije, no hay por qué preocuparse, así es la democracia. Además es un cambio, es una transformación. Las 3 transformaciones que han habido se tuvieron que hacer por las circunstancias, por la vía armada. Esta 4ª transformación la estamos haciendo de manera pacífica. Tenemos que decir que somos dichosos porque en paz se están llevando a cabo los cambios. O díganme, en honor a la verdad, si no es un cambio que después de muchos años ya sea delito grave la corrupción, que no lo era, que en 1994 reformaron el Código Penal para que no se considerara delito grave la corrupción y desde entonces, ¿cuántos años? Del 94 al 19, 25 años que no era delito grave la corrupción y que el que robaba podía salir bajo fianza, y ahora es delito grave. O lo que comentábamos, no sé si Jesús tiene ya la información de lo que se condonaba de impuestos a los potentados, a los influyentes, ¿no tienen eso? Y que ya haya desaparecido la condonación de impuestos a los llamados grandes contribuyentes. Le digo a la gente en las asambleas, a ver, les digo, piensen en una gran empresa, en un gran banco, nada más para ustedes, sin que lo tengan que decir. Y les comento, bueno, esa empresa están pensando, ese banco que están pensando no pagaba impuestos. Es el ejercicio que hago con ustedes. Entonces, sí, hay una transformación, hay un cambio. Y por lo mismo, pues hay inconformidad. Austeridad, Ursúa. No me quiero meter en eso. ¿Se fue al final? Pues porque tomó su decisión de manera libre. Ahora, miren, no, es que es interesante esto. Ya que estamos en este asunto, ¿por qué la gente nos apoyó? ¿Qué no sabían de que íbamos a combatir la corrupción? ¿Desde cuándo lo estamos diciendo? ¿Qué no sabían que iba a haber un plan de austeridad? ¿Desde cuándo lo estamos diciendo? Fui 3 veces candidato a la presidencia y las 3 veces en libros está el combate a la corrupción y el acabar con los privilegios. ¿Cuál es la sorpresa? Que la refinería, 3 veces candidato a la presidencia y 3 veces planteando que iba yo a impulsar la construcción de refinerías, porque llevaba 40 años que no se hacía una nueva refinería. ¿Dónde está lo extraño? El aeropuerto. ¿Qué no dije de que era una obra faraónica y un pozo de corrupción? ¿Dónde está la novedad? ¿Qué no dije que existían estos privilegios? Pero desde hace años. Entonces, ¿qué pensaban? Que iba yo a llegar y como lo único que me importaba era el puesto, iba yo a adaptarme y a dedicarme a hacer lo mismo. No lucho por cargos, decía yo, lo dije muchas veces, no soy un ambicioso vulgar, lucho por ideales, lucho por principios, estoy por la transformación del país. Entonces, nada más es cosa de comprender. Pero miren, esto es 400,000 millones de condonación en 2 sexenios, ¿no? Año por año. Miren el 13, se rayaron. Y la gente pagando el IVA y los profesionales y pequeños, medianos empresarios, comerciantes, pagando el impuesto sobre la renta y los hijos predilectos del régimen recibiendo concesiones. Pues por eso están molestos, pero hasta se han portado bien, porque no pasa de cuestionamientos en columnas, en medios, y eso ayuda a enriquecer la vida pública. Es interesante la polémica. Sí, por ejemplo, ese es otro tema. Resulta que contratan los gasoductos sin fundamento legal. Ustedes saben que el Consejo de Administración de la Comisión Federal de Electricidad no autorizó los contratos, pero eso no es el asunto, no es un asunto de legalidad, es que se trata de contratos leoninos, carísimos, buen negocio para las empresas, mal negocio para la hacienda pública, para el pueblo de México. Eso es lo otro que les digo a los empresarios auténticos. Les digo, ¿qué hacen ustedes? Pues defender sus empresas, que sus empresas sean eficientes, que tengan utilidad, que no haya derroche, que no haya gastos excesivos. Eso lo hacen todas las empresas. Bueno, el gobierno no es una empresa,
pero tiene la encomienda de cuidar el patrimonio de todos los mexicanos y defender la hacienda pública. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, en el caso de los gasoductos, afortunadamente ya se iniciaron mesas para llegar a un acuerdo y tampoco hay que estar asustando diciendo de que esto da una mala imagen. ¿Saben ustedes que en los gobiernos extranjeros ya no se tolera la corrupción? ¿Qué gobierno va a defender a una empresa si hay corrupción? Si existe una injusticia, si hay una ilegalidad, sí los gobiernos defienden a sus empresas, pero ya en la mayoría de los gobiernos se le exige a las empresas que actúen con dimensión ética. ¿Por qué se dio a conocer, se ventiló toda la corrupción de Odebrecht? Un juicio en Estados Unidos lo que llevó a descubrir toda esa corrupción, y el gobierno de Canadá pues lo mismo, y el gobierno de cualquier país tiene que actuar con rectitud. Entonces por eso no debemos de preocuparnos y se va a llegar a un acuerdo, pero a ver, para que no vayan a hablar mal de nosotros y no vaya a haber desconfianza de México en el mundo financiero, fírmele, acepte, ya no le alegue, hágase de la vista gorda. Total, son unos cuantos billullos. No estoy hablando de otras cosas. Estoy hablando de la corrupción en general y de los abusos. Muy bien, vamos. No, para nada, para nada. Aunque pues cada quien tiene su opinión, va a ser muy difícil que a los expertos y a los especialistas, a los columnistas los hagamos cambiar de parecer. Son libres, cada quien tiene su criterio. Los municipios autónomos como Cherán. Cherán se declaró ante la ineficiencia del Estado federal para enfrentar a la delincuencia organizada como un modelo alternativo apoyado por el doctor Mireles. ¿Cree que la Cuarta Transformación compagine con ese modelo de gobierno? Por un lado. Por el otro, si la subasta que se llevó a cabo en Los Pinos, ya llegó, esos recursos ya llegaron a Metlatónoc y Cochuapa el Grande, como usted lo dijo hace unos días. Y finalmente, o se va a ver eso, ¿qué respondería usted a los 12 legisladores de ascendencia mexicana en el 116 Congreso estadounidense que ayer reclamaron al presidente Trump al asegurar 3 de ellos mexicanos como Vaca y Chuy García en Chicago? Trump decir que ellos provienen de gobiernos corruptos y gobiernos fallidos. Señor presidente. Bueno, lo primero, estuve en Michoacán, estuve en Paracho, cerca de Cherán, y lo que tengo como información es que las comunidades indígenas han tomado este acuerdo en el caso de Cherán y ellos tienen un buen gobierno y nosotros respetamos esa decisión. Acerca de los fondos, de lo que se obtuvo por la venta de residencias y de terrenos, sí se van a entregar estos fondos a la montaña de Guerrero. En esta misma semana les voy a informar ya sobre la entrega de estos fondos, y qué bien que me preguntas porque ya viene otra subasta, la de las alhajas, y voy a aprovechar para difundirlo para que empiecen a hacer sus ahorros. Es importante la participación en estas subastas porque se ayuda a la gente, no solo se compra un bien, sino ese dinero va a comunidades pobres, va a municipios muy necesitados. Es el instituto para devolverle al pueblo lo robado. Ya no quiero decir cómo se le dice, pero es algo muy importante el que todos los bienes confiscados, que antes no se sabía a dónde iban a parar, ahora ya se estén entregando. Por eso fue muy buena tu pregunta. Yo pienso que mañana o pasado les informo a qué municipios de la montaña de Guerrero van los apoyos y cuándo es la próxima subasta que tiene que ver con alhajas. Y vamos a continuar. Ahora que estuve en Quintana Roo, se habló de una residencia, una casa en Cozumel, y hay otras casas que se usaban para el descanso de los presidentes. Vamos a ver qué se hace, si se también venden y se utiliza ese dinero para apoyar a los pueblos, a la gente humilde. Y lo tercero, acerca de la declaración sobre el origen de los legisladores en Estados Unidos, no quiero yo meterme en este caso para ser respetuosos, porque pues es un asunto interno, ¿no? Y yo creo que pues van a defenderse, ¿no?, los que se sientan afectados por estos señalamientos. Por último, señor presidente, cuando usted visitó en marzo del año pasado Puebla con motivo del proceso electoral presidencial, le dije que iba a publicar un libro. Aquí está, ojalá lo pueda leer. Se llama Puebla 2019, continuado alternancia. Ahí se lo entrego para ver si lo puede hacer. Muy bien, gracias. Una compañera y luego una compañera. Vamos parejos, ¿verdad? ¿No? Presidente. ¿Qué? Falta mujer. Vale. Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, reportera de Grupo Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica de Mexicali y Frontera de Tijuana. Presidente, quisiera preguntarle
¿qué información le dio el personal de Profepa y de Semarnat que fueron a ver el tema del derrame de Grupo México en Guaymas? ¿Y qué le han comentado sobre los impactos que va a tener este derrame, debido pues que ya vimos en imágenes tortugas, lobos marinos y peces muertos? Eso por un lado. Y bueno, ¿qué hará su gobierno respecto a este tipo de derrames, puesto que ya se va a cumplir en agosto el 5º aniversario pues del gran derrame de 40,000 metros cúbicos en el río Sonora, también de Grupo México? ¿Qué va a realizar su gobierno? ¿Qué acciones en concreto pues para detener este tipo de derrames y tragedias ambientales? Sobre el tema de las casetas de cobro, hay un diputado federal de Sonora que está diciendo que está en trámite ya un acuerdo con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Banobras y Capufe para que los sonorenses no paguen casetas y que sean libres, que sea libre paso. Hay 6 casetas en la carretera de Sonora. ¿Qué información tiene al respecto, si esto puede ser posible? Bueno, en el primer caso, hoy voy a tener el informe de la Secretaría de Medio Ambiente y sí intervino la Procuraduría para cuantificar daños y tomar las decisiones de conformidad con la ley. Lo que puedo adelantarles es que ya no hay influyentismo, ya no existe influyentismo y se va a aplicar la ley sin consideraciones de ninguna índole. Si se cometen daños, se tienen que reparar daños y se tiene que castigar a los responsables. Pero quiero tener el informe, el reporte. Ya no es el tiempo, eso lo puedo decir con mucho orgullo, de que el gobierno estaba al servicio de los influyentes. ¿Se acuerdan cómo era antes, verdad? Pues ya no es así. Entonces, ahora se va a respetar la ley, lo que he venido diciendo: Estado de Derecho, verdadero, auténtico Estado de Derecho, no de chueco, no de cohecho, no Estado faccioso al servicio de un grupo. Al margen de la ley, nada, y por encima de la ley, nadie. Entonces, vamos a esperar el reporte y en función de eso se va a actuar con absoluta libertad. Presidente, con este nuevo derrame que hubo en Sonora por la misma empresa, por Grupo México, ¿va a tomar su gobierno pues medidas, va a retomar el tema de la contaminación en el río Sonora? Es decir, pues ya hubo otro derrame. Vamos a ver cómo está la parte legal, cómo está el juicio anterior, si se avanzó, si se dio carpetazo, si sigue abierto el expediente y qué relación tiene con este nuevo derrame, este nuevo daño. Es decir, que se va a resolver en el marco de la ley, porque tampoco podemos tomar ninguna medida al margen de la ley. Eso sería autoritario. Lo que nosotros garantizamos es que nada esté por encima de la legalidad. Siempre se hablaba de que la ley es la ley, ¿no? Y al final era puro cuento. Eso ya no. Ahora sí, en efecto, la ley es la ley y el que la viole tiene que pagar las consecuencias. No hay un plan para ese propósito. ¿No se tiene contemplado que los sonorenses tengan libre paso y no paguen? Contemplado, porque estamos llevando a cabo un programa para que haya finanzas públicas sanas y no queremos que haya déficit y tenemos que tener ingresos suficientes. Mi compromiso fue no aumentar los impuestos en términos reales y no crear nuevos impuestos. Fui muy cuidadoso en eso. Por eso nadie puede decir: usted dijo que se iban a hacer tales cosas y no está cumpliendo. No. Los 100 compromisos que hice los estoy cumpliendo. Ya llevo más de 70 cumplidos y espero que antes de que termine este año estén prácticamente todos y sentadas las bases de la transformación. Por eso llevo prisa para que, repito, si regresara el conservadurismo corrupto, aún en esas circunstancias, que regresara, que les cueste trabajo dar marcha atrás. A ver, que les cueste trabajo regresar a que no sea delito grave la corrupción. Por ejemplo, algo que está en proceso y que va a quedar bien afianzado: el que haya democracia, que se acabe todos los fraudes electorales, el uso del dinero del presupuesto para favorecer a candidatos, a partidos, todo esto que hacían en el antiguo régimen, el reparto
reparto de despensas, el tráfico con la pobreza de la gente, el reparto del frijol con gorgó, eso se va a terminar por completo. Y el que no haya línea para los consejeros del INE, del Tribunal Electoral. Acuérdense cómo se integraron los del Consejo del Instituto Electoral, cómo se integró el Tribunal Electoral, se repartieron los partidos, los cargos. Yo recuerdo que un mes antes de que nombraran a los del tribunal, pronostiqué un mes antes de que 3 iban a ser para un partido, 3 para otro y 1 para la representación minoritaria. Y así salió. Entonces, eso que es una vergüenza, eso ya no va a seguir sucediendo. O que el presidente daba línea para que se le diera registro a partidos y candidatos sin haber cumplido con los requisitos. Y los consejeros daban registros para que participaran de candidatas o candidatos quienes no habían cumplido con los procedimientos. Entonces, hay en el conservadurismo una especie de amnesia. Se olvidan de todo eso. No se habla de eso. Y su doctrina es la hipocresía. Esa es su verdadera doctrina. Se sacudieron y ahora son los paladines de la libertad. Falta otra compañera, las 3, ustedes 3 y terminamos contigo, porque vamos al abanderamiento. Gracias, buenos días a todos, buenos días. Presidente, si nos puede dar la última información que tenga sobre la venta del avión presidencial. La semana pasada nos dijo que hoy justamente vence un plazo importante que tiene que ver con pues los términos, ¿no? Si nos pudiera actualizar la información. Eso por un lado. Y por el otro, me gustaría insistir en este tema de Baja California. Ya dijo Porfirio Muñoz Ledo que pues hay que desaparecer los poderes en ese estado por la cuestión de ampliar de 2 a 5 años este mandato del gobernador. Usted ha dicho que el pueblo manda y el pueblo quita, que el pueblo es soberano. Porfirio Muñoz Ledo dice que esto es una flagrante violación a la Constitución. Una vez más le pregunto, ¿cuál es su punto de vista? ¿No? El sufragio efectivo, no reelección. El pueblo de Baja California votó por 2 años, no por 5 años. En ese sentido, no solo como presidente de México se lo pregunto como politólogo que es, un experto. Y también me gustaría saber en otro tema. Experto. Vamos respetándonos. Politólogo. Bueno. Eso es su expertise, ¿no? Además de ser presidente, ¿no? Digo, en ese sentido siempre lo he dicho. Ahora bien, me gustaría saber en otro tema, ¿qué cambios va a implementar su dinámica laboral aquí en Palacio Nacional una vez que ya lo acompañe su familia? De un momento a otro se van a mudar. ¿Cómo va a trabajar el presidente de México aquí en Palacio Nacional ya con su familia? Cuando existían Los Pinos como residencia oficial del presidente de México, era una dinámica. ¿Cómo va a cambiar? Y si piensa tomarse unos días de descanso en verano. Bueno, pues cuando nos traslademos a vivir en definitiva al Palacio, en el departamento que existe desde el gobierno del presidente Calderón, se construyó un departamento, se está limpiando, pintando, arreglando, y sí, vamos a usar ese departamento por la necesidad de estar muy cerca del Palacio, de estar aquí. Ayer, por ejemplo, llegué muy tarde, como a las 12 de la noche, les decía que de una jornada intensa, y ya no me fui a dormir a Tlalpan, me quedé aquí para estar temprano, por ejemplo. Pero vamos a seguir manteniendo la casa en Tlalpan para pues habitarla. Cuando sea muy intenso el trabajo, pues vamos a estar aquí. Vamos a procurar pues seguir viviendo de la misma manera, sin que se altere nuestra forma de vida, que Jesús vaya a la escuela, va a entrar a la secundaria, que Beatriz siga en su trabajo como académica, como investigadora, como escritora, como mujer independiente, y yo en lo propio, en lo que me corresponde en esta tarea. Entonces vamos ahí bien, estamos bien, y pues vivir aquí donde vivió y murió el presidente Juárez es un gran orgullo y al mismo tiempo una gran responsabilidad. Ya prácticamente lo entiendo, el ejercicio de gobierno es arduo, es intenso, pero en cuanto al gabinete, el gabinete estará ya 24 horas aquí prácticamente, si de ser necesario. Eso también era. No. Me refiero. Sí, esa no, pero sí, pues se aprovecha más el tiempo, porque les comentaba en la mañana, hago de la casa ustedes, Tlalpan acá, media hora, pero de regreso, depende de la hora que sea, puedo hacer el doble de tiempo, más. Entonces, ya estando aquí,
pues se aprovecha más el tiempo. La levantada ya no es tan temprano, ¿sí? O sea, ya no es a las 4 de la mañana, sino puede ser a las 5 de la mañana. Lo mismo el descanso. Entonces tiene sus ventajas y estoy pendiente de todo aquí en Palacio. ¿El descanso se va a ir de algunos días de descanso en julio, en agosto? No tengo ahora pensado eso. Tengo el compromiso de terminar de construir las bases para la transformación del país. Y he hablado con Beatriz y hay ese acuerdo. No crean ustedes que es tan fácil ese tipo de negociación. Ya ustedes comprenderán. Bueno, las compañeras, incluso los compañeros que van a las giras, que dejan sus familias, ¿no? Siempre hay pues reclamos y a veces hasta motines emocionales. En este caso hay una mesa de negociación. Sí, se va avanzando muy bien. Hay diálogo permanente. El avión presidencial. Hoy tengo el informe porque se cierra ya el periodo de las propuestas. Hoy se tiene ya lo que ofrece quienes participaron. Tengo entendido que fueron representantes de 5 países. ¿Sabe los países? No, pero creo que pronto les vamos a dar a conocer. Puede ser que mañana, porque hoy es 15, hoy se cierra por la noche el proceso de propuestas económicas para el avión y ya mañana tenemos un resumen. Se está haciendo todo con acompañamiento de la ONU. Me dicen que va muy bien, que hay varios interesados y se está haciendo una investigación porque se tiene que conocer sobre la procedencia del dinero, la ética, volvemos a lo mismo, la seriedad de los compradores, por eso lo de la ONU, pero va bien, entonces vamos a esperar. ¿Son particulares hasta ese momento de esos 5 ofrecimientos? Particulares. ¿Particulares? Básicamente. Okay. Y la cuestión de Porfirio Muñoz Ledo, que pidió la desaparición, ¿no? Tomando en pues cuenta. Es cosa que se proceda legalmente y la autoridad competente resuelva. Eso es lo que puedo comentar. Ya expresé mi punto de vista sobre esto, ¿no? Básicamente en que nosotros no participamos, como era antes, que el presidente autorizaba en un sentido o en otro. Eso no. Lo demás es que de manera libre se presenten las denuncias, que yo creo que ya se presentaron a la instancia correspondiente y que las autoridades resuelvan. Y ahora todas las autoridades están vigiladas por el pueblo o por la sociedad civil, como antes se le llamaba al pueblo. Ya todas las instituciones. Entonces no se pueden cometer injusticias porque hay protestas. Aquí mismo protestarían, pero vamos a esperar a que resuelvan las autoridades. A ver, Isabel. Isabel Arvide, buenos días, señor presidente. Los amparos van retrasando el inicio de Santa Lucía, que es uno de sus proyectos más importantes. ¿Tiene un plan B? ¿Qué va a suceder? ¿Cuántos meses más se va a retrasar? ¿Y qué están haciendo antes de iniciar la construcción, señor? Bueno, sí tenemos un plan B para enfrentar el sabotaje legal que se está padeciendo. La lluvia de amparos, de gente que quedó muy inconforme porque no pudo mantener sus privilegios y el negocio jugoso que significaba construir el aeropuerto en el lago de Texcoco. A ellos no les importa de que se iba a hundir el aeropuerto, a ellos no les importa de que se iba a defalcar la hacienda pública, a ellos no les importa de que iban a estar las pistas hasta finales del sexenio, a ellos no les importa de que se iba a construir un aeropuerto y se iban a cancelar 2, a ellos lo que les importaba era el dinero, el negocio, el que iban a hacer con los terrenos del actual aeropuerto un Santa Fe, y ya tenían planeado el saqueo. Entonces se quedaron pues inconformes y por eso la lluvia de amparos. Entonces sí tenemos un plan B, se está analizando. Afortunadamente el Poder Judicial resolvió juntar todos los amparos en un solo juzgado. Eso va a ayudar mucho porque no tienen razón de ser. El amparo, ya lo dijimos, es el símbolo máximo de la libertad, es algo sublime, pero en este caso se está recurriendo al amparo para dañar, para impedir que se haga una obra pública en beneficio de los mexicanos, y es mala fe a todas luces porque no se trata de un terreno nuevo, es un aeropuerto que existe desde hace más de 50 años, la base aérea de Santa Lucía,
Entonces, ¿cuál es el daño ecológico? ¿Qué es lo que se está afectando? Si ya existe el aeropuerto, la base aérea, desde hace mucho tiempo. Claro que para hacer el negocio de Texcoco inventaron, de eso no se habla, de que iba a haber interferencia aérea y que no podían funcionar al mismo tiempo los aeropuertos de Santa Lucía y el aeropuerto de la Ciudad de México. Nada más con eso. Si fuesen honestos nuestros adversarios, deberían de ofrecer disculpas, porque los estudios demuestran de que no hay interferencia. En cambio, contrataron a empresas para sostener de que no era posible que funcionaran los aeropuertos de la Ciudad de México y el de Santa Lucía. Hay estudios que se los vamos a presentar pronto de todo el control que se puede hacer con la nueva tecnología del espacio aéreo para tener funcionando al mismo tiempo el aeropuerto de la Ciudad de México, Santa Lucía, Texcoco, Morelos, Puebla, Toluca, todos, sin ningún problema. O lo otro que hicieron, porque les da coraje y mejor no actúan con honestidad y reconocen que de manera deliberada dejaron de usar el aeropuerto de Toluca, que se estaba usando, y bajaron el uso de ese aeropuerto, redujeron el número de vuelos comerciales, prácticamente los desaparecieron, los vuelos comerciales en Toluca, para saturar de manera deliberada el aeropuerto de la Ciudad de México y justificar el que se construyera el aeropuerto de Texcoco. Está el dato, está la información, se puede saber de cómo se cayó el aeropuerto de Toluca, porque fue instrucción de saturar el actual aeropuerto de la Ciudad de México por los negocios. Entonces yo entiendo que estén enojados, pero deberían de actuar con honestidad, o sea, decir, era un negocio que teníamos, ya no lo vamos a poder ejecutar, pero no caer en una campaña o implementar una campaña como la están haciendo. Señor, ¿tiene un estimado del retraso que ya llevan y el retraso que podría tener? Porque si bien el general Vallejo, que es el encargado, tiene fama de hacer todo muy rápido, ahí está el Colegio de Ingenieros que él hizo en un tiempo verdaderamente corto, pero esto ya lleva, por lo menos ahorita, si yo entiendo, 2 o 3 meses de retraso. ¿Cuánto más puede ser? Eso es básicamente. Yo espero que salgamos en tiempo. Acabo de tener una evaluación pues la semana pasada y sí hay un retraso, pero menor. Y están los amparos. Pues se sigue trabajando en toda la parte de planeación, que es muy importante, y se siguen también analizando vialidades, el acceso al nuevo aeropuerto. Se sigue trabajando en esos estudios, cómo llegar, por ejemplo, de la conveniencia de la vía confinada del actual aeropuerto a Santa Lucía, el estudio de cuántos pasajeros tienen conexión o van a tener conexión de un aeropuerto a otro, qué tipo de vía de transporte se requiere. O sea, se está trabajando, ya se tienen los diseños, vamos muy bien. Queremos no dar motivos, estamos esperando el estudio de impacto ambiental, no apresurado. Lleva ya un tiempo el estudio. ¿Cómo era antes? Pues era, hablarle al secretario de Medio Ambiente, decirle ya, lo quiero para tal día. No es así, es que se tenga todo el tiempo. El secretario es un profesional, una gente honesta, un ambientalista, un maestro de la defensa del medio ambiente, Víctor Manuel Toledo, un hombre serio de la academia. Entonces tiene toda la libertad para que saque el estudio. Hay otras opciones que las estamos analizando, ya las vamos a dar a conocer. El plan B consiste básicamente en que se va a hacer el aeropuerto de Santa Lucía. Yo creo que en 15 días más, cuando mucho, ya está por terminarse el estudio, y el plan B es eso, que se va a construir el aeropuerto de Santa Lucía en el marco de la legalidad y a pesar de los obstáculos que nos están poniendo nuestros adversarios y los que tenían intereses en Texcoco. En alguna de las declaraciones dijo que él estaba en contra de la cancelación de Texcoco porque ya era una obra muy avanzada y que incluso Carlos Ursúa, y que incluso lo de Santa Lucía, pues era una decisión sin sustento. Y ahora que se hicieron públicas estas declaraciones, ¿qué responde usted? No nada más sus adversarios, también Carlos Ursúa. No, pero es que yo mismo decía de que no estaba de acuerdo y luego se hizo una consulta y resultó que la mayoría de los que participaron opinó que no debía de hacerse el aeropuerto. Y todavía hace 10 días en el Zócalo, cuando lo mencioné, fue aplauso de todo el Zócalo. ¿Qué más puedo decir? Pues que respeto los puntos de vista de todos, nada más que nosotros tenemos una política y significa transformación, nada de simulación, y es mejor que vayan entendiéndolo de esa manera. Les recomendaría, no a ustedes, a nuestros adversarios, que leyeran o releyeran mi libro La Salida, que se escribió hace 2 años. Ahí está lo que estamos haciendo. ¿Por qué se extrae
extraña. Entiendo que es mucha la nostalgia por el neoliberalismo. Fueron 36 años. Lo he explicado aquí. El porfiriato fueron 34 años. Escribí un libro que se llama Neoliberalismo, Neoporfirismo, porque eso es lo que considero. El neoliberalismo es el neoporfirismo. Ya es un proceso vivido, padecido en México, resucitado. Ahí lo explico. Y bueno, no es fácil terminar con 36 años de un modelo económico con una política de saqueo. Dicen, es que insistes mucho en lo del neoliberalismo. Sí, porque es sinónimo de corrupción. Fíjense hasta dónde llegó la enajenación de que se hablaba de privatizar como algo normal. ¿Qué es privatizar? Hay que buscarlo en el diccionario. Es convertir lo público en privado. Pues en eso consistía la política neoliberal, neoporfirista. Eso ya no existe. Y ofrezco disculpa por lo que significa aplicar una nueva política económica. Vamos a aclararlo cada vez más. Es indispensable y es muy bueno el que se dé este debate porque queremos dar a conocer de manera masiva el plan de desarrollo, porque ahí están los lineamientos, como dirían los tecnócratas, los nuevos paradigmas. Ahí está lo nuevo. ¿Qué pasaba con la política neoliberal? Que no la agenda que se aplicaba era la que nos enviaban desde el extranjero. ¿De dónde surgen las llamadas reformas estructurales? Eso nació en México, se concibió en nuestro país y eso era lo que se aplicaba. Esa era la agenda. Estaba en la agenda nacional en el periodo neoliberal el tema de la corrupción. Si les estoy diciendo que en 25 años no se consideró delito grave la corrupción o los hechos de corrupción, ¿de qué se extrañan si la gente votó por un cambio verdadero y quieren que se acabe con la corrupción? ¿Cuál es la inconformidad? ¿Qué pensaban entonces? ¿Que yo iba a llegar aquí y que me iba yo a regodear con el ser el presidente de México y con la parafernalia del poder y que iba yo a ser monedita de oro? No, el mandato es transformar y me lo están diciendo en la calle. Ayer en Michoacán, en los pueblos más apartados, así la gente, ni un paso atrás. Hay que acabar con la corrupción. El pueblo está convencido de eso. Entonces, aunque rechine, va la transformación. Ha hablado de un término en el cual se pudiera desahogar este proceso de los amparos, o sea, tener... ¿Cómo? Si la Consejería Jurídica le ha hablado a usted de qué tiempo podría tomarse resolver este tema de los amparos, Santa Lucía, en el caso de Santa Lucía. Pues tanto la Secretaría de la Defensa, su departamento jurídico como la Consejería están trabajando. Me informaban de que es un avance el que se estén concentrando en un solo juzgado para desahogar lo más pronto posible. No, pero tampoco vamos nosotros a estar haciendo gestiones ante el Poder Judicial. Ellos son autónomos, son independientes y van a actuar con libertad como debe de ser para atender este asunto. ¿Quién va a quedar en lugar de Lomelí? No sabemos. Ayer antier me preguntaron, oye, ¿qué va a pasar con Lomelí? Contesté, porque dije de que hoy iba yo a responder, pero la Consejería Jurídica, en este caso la Oficina de la Función Pública, va a contestar. Ah, sí, ahora mismo, ahorita terminando. Tiene mucha información. ¿Mande? No, mi agenda. Si usted, ¿desde cuándo, si ya tenía conocimiento, usted sabía que Lomelí estaba involucrado en una red de tráfico que tenía que ver con el asunto de las medicinas? Si usted lo sabía y desde cuándo lo sabía. Se hizo una investigación, ahorita les voy a explicar. ¿Pero usted en lo personal lo sabía? Yo ordené que se hiciera la investigación. ¿Habrá un veto para las empresas de Lomelí que hayan incurrido en algún tráfico? Eso se los va a explicar ahora la secretaria de la Función Pública. Ella les va a dar toda la información sobre esto. Y otros dos temas, presidente. Hoy se confirma que el Tren México-Toluca va a duplicar su costo de acuerdo con la planeación original. A pesar de ello, el gobierno está dispuesto a que se concluya y preguntarle si en este caso no tienen abierta alguna investigación por alguna irregularidad que haya elevado justamente los costos del proyecto. Sí, pero no es nota, dirían ustedes, a no ser que sea un refrito, porque ya lo hemos dicho muchas veces. O sea, y no es el doble, es el triple. Creo que estimaron en 30,000 millones originalmente y ya se llevan pues como 60 y se van a requerir 20, 25, 30 más para terminarlo.
lo vamos a terminar. Ya tomamos esa decisión porque es mucho lo que se invirtió en la obra y se va a terminar. Acerca de que si hay alguna investigación, no tengo ahora el dato, pero sí vamos a terminarla, la obra en el sexenio. Y por último, después de todo lo acontecido en los últimos días, ¿cree usted, presidente, que fue un error haber incorporado a Carlos Ursúa a su gabinete? No, mire, en un proceso de transformación hay muchos cambios. Yo les decía, lo que pasa suele no contextualizarse, se editorializa, el Reforma editorializa y siempre están en contra de nosotros, pero no contextualizan. Yo hablé aquí de que en 14 años el presidente Juárez cambió, creo, 30 veces de secretario de Hacienda, ¿sí? Porque era una transformación. De esos 14 años él pudo gobernar con relativa tranquilidad, pues 5 de todo lo demás fue luchar contra los conservadores y contra los invasores extranjeros, pero casi 30, nosotros llevamos 1. Y es una transformación. Entonces, en términos políticos, nuestros adversarios, ¿no? Piensan que agarrando temas en contra de nosotros, les digo cuáles son los temas: Lomelí, Ursúa, la recesión económica, a ver cuál. El aeropuerto, sí. Y un tema que sí hay motivo de fondo, la inseguridad. Pero eso ni siquiera lo atienden mucho. Es Lomelí, es Ursúa, es la recesión. Entonces, quieren que nos enganchemos en eso. No, estamos buscando la transformación del país y estamos muy conscientes de que hay una oposición, una prensa fifí. Ya expliqué qué cosa es la prensa fifí y es cosa de ver la historia, que la tenemos en contra. La vez pasada lo comentaba, de 100 columnistas, 95 en contra. Hoy o mañana o pasado, cosa que no sucedía anteriormente. Entonces, como dicen en mi pueblo, por algo será. Entonces, esa es la situación. Afortunadamente existen las benditas redes sociales. Imagínense tener el cuestionamiento y la difamación permanente del Reforma sin las redes sociales, como era antes. Ahora no. Hablaba yo la vez pasada del Financiero, también sale una nota del Financial Times y se divulga, ¿no?, por todos los medios convencionales, cuando el Financial Times guardó silencio cómplice cuando se saqueaba al país, y decía yo de que era mejor el Financiero que el Financial Times, y resulta que al día siguiente el Financiero se avienta, se lanza con una nota de que estábamos corriendo a los médicos mexicanos para contratar médicos cubanos. Entonces sí, está bien la polémica. Esto no se había presentado. Por eso el día que venga San Juana me voy a sentar porque va a estar bien, pero a todos hay que pedirles calma, ¿no? Respirar profundo. Pero antes no se podía tocar al intocable, pero también no se podía hacer un cuestionamiento a los medios. ¡Qué barbaridad! Me están limitando mi libertad. No, todos somos libres, todos podemos ejercer nuestra libertad y nada más respetarnos. Eso es todo, no hay más que eso. Y eso sí, respetar sobre todo a la gente, no faltarle el respeto a la gente, porque se sigue escribiendo pensando de que el pueblo es tonto, y eso no. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. La gente está muy consciente, muy despierta. Yo me quedo con los ojos cuadrados con el grado de argumentación de la gente. Tenemos un pueblo muy politizado, muy consciente. Entonces hay que avisarles a los que siguen con el mismo periodismo de que esto ya cambió. O sea, un despliegue, ¿no?, supuestamente muy eficaz, pues no lo es tanto ya. Esto de que se va a tratar el asunto de Lomelí, se actúa de conformidad con la ley, no hay protección para nadie. Eso también les molesta mucho porque pues no somos iguales, con todo respeto, ¿no?, a los anteriores gobiernos. Pues vamos a dejarle a Irmeréndira, que ya tiene ganas de informarles sobre este asunto, y nos vemos. Y les invito para el abanderamiento de el grupo que nos va a representar en los Juegos Panamericanos. O sea, es muy interesante el que participemos en Perú en estos Juegos. La agenda, tengo otras actividades con Jesús. Sí, con Jesús. Muchas gracias. A ver, mañana. Muchas gracias. Voy a dar lectura a un comunicado que preparamos para todos ustedes sobre este caso de Carlos Lomelí Bolaños.
En cumplimiento de las superiores instrucciones del presidente de la República, me permito compartir con ustedes una nota con los principales hallazgos, diligencias y elementos surgidos de las investigaciones que esta Secretaría de la Función Pública de la Cuarta Transformación desarrolla sobre la presunta intervención en contrataciones públicas del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños, delegado estatal de Jalisco en la Secretaría de Bienestar hasta el viernes 12 de julio. En un inédito ejercicio de rendición de cuentas y sin menoscabo del principio de presunción de inocencia del ciudadano sujeto a investigación, compartimos con los medios de comunicación y la sociedad en general información relevante sobre nuestras investigaciones, no sin antes destacar 3 cosas de la mayor relevancia. Primero, el caso que hoy nos convoca deja claro que con el gobierno del licenciado Andrés Manuel López Obrador hay un antes y un después en la aplicación de la justicia administrativa y la construcción de la nueva ética pública. Hoy ya no hay cabida para privilegios, para conflictos de interés, ni para el predominio de los intereses privados sobre el superior interés público. Del mismo modo que el presidente Benito Juárez dispuso la separación de la Iglesia y el Estado, hoy el presidente López Obrador dispone y hace realidad la separación del poder político y el poder económico. Segundo, la separación del cargo del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños demuestra que la Secretaría de la Función Pública, como el brazo del gobierno federal a cargo de la investigación, el control, la vigilancia, la fiscalización y la substanciación de los procedimientos de las posibles responsabilidades administrativas de los servidores públicos, así como de la sanción de estas, cumple con su papel. Los anteriores gobiernos tenían acostumbrados a los ciudadanos a la existencia de instancias a modo que no cuestionaban ni castigaban a quienes hacían negocios a costa de lo público. De hecho, durante los gobiernos de los presidentes Calderón y Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública deambuló administrativamente encapsulada en un transitorio decretada a desaparecer. Pero por fortuna llegó a tiempo el gobierno de la Cuarta Transformación para rescatarla, relanzarla y restituirla en favor del interés público. Tercero, este gobierno del presidente López Obrador no avanza a costa de quinazos, ajustes de cuentas, persecuciones y encarcelamientos de líderes políticos y sindicales incómodos, sino sobre la base del respeto a la Constitución, el apego al Estado de Derecho y la construcción de nuevas y mejores leyes y normativas que nos permitan avanzar en la ética pública de nuevo signo que exige esta transformación. Precisamente en esta lógica es que se ha aprobado ya desde el 30 de abril pasado en la Cámara de Diputados, primero como minuta de ley y más recientemente el pasado 2 de julio en el Senado de la República, la Ley Federal de Austeridad Republicana, que desde luego está íntimamente relacionada con el caso particular que hoy informamos. El artículo 24 de esta nueva ley, muy próxima a aprobarse en definitiva en la Cámara de Diputados y por lo tanto a publicarse en el Diario Oficial de la Federación, a la letra señala lo siguiente, artículo 24, para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en algún ente público, las personas interesadas se verán obligadas a separarse legalmente de los activos o intereses económicos particulares que estén relacionados con la materia o afecten de manera directa el ejercicio de sus responsabilidades públicas y que signifiquen un conflicto de interés conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior a que se refiere el manual de percepciones previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Gobierno Federal, que por cualquier motivo se separen de su cargo, no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado, respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años. Cierro la cita de la Ley Federal Republicana. Y en resumen, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador avanza con la ley en la mano, con el trabajo y la voluntad política de quienes acompañamos su gobierno y conformamos su gabinete y con la instrucción del propio presidente de una separación precisa y categórica entre la función pública y los intereses particulares. De esta forma, sobre el caso Lomelí Bolaños,
Bolaños informamos lo siguiente. 1. La Secretaría de la Función Pública, a través de su Dirección General de Información e Integración, su Dirección General de Denuncias e Investigaciones, su Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, su Dirección General de Responsabilidades y Situación Patrimonial y su Unidad de Ética, Integridad Pública y Prevención de Conflictos de Interés, tienen en curso no una, sino 7 investigaciones que ya arrojan indicios y datos de posibles conductas irregulares. 2. De esas 7 investigaciones que hoy reportamos, la primera de las cuales se abrió en nuestra Secretaría de la Función Pública desde el 22 de mayo de 2019 y no como erróneamente han señalado algunos analistas después de la renuncia del exdelegado. 4 investigaciones se realizan sobre las empresas relacionadas con el ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y 3 más se realizan sobre las conductas contrarias a la legalidad, posiblemente atribuibles al investigado, que son sancionables a través de procedimientos administrativos disciplinarios. 3. Las acciones implementadas, diligencias realizadas e información recabada de fuentes oficiales, como la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Inteligencia Financiera también de esa Secretaría, la Secretaría de Salud y de las Contralorías estatales de al menos 5 entidades federativas, así como desde luego los elementos e información proveniente de las investigaciones realizadas en las distintas unidades de nuestra Secretaría de la Función Pública, bajo el amparo de nuestras atribuciones previstas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, nos permite señalar que podrían llegar a actualizarse las siguientes conductas previstas para ser sancionadas con base en los artículos, tomen nota, 52, 58, 60 y 61 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 4. Desde el primer momento hemos estado informando periódica y cercanamente al señor presidente del avance de nuestras investigaciones y a través de un oficio fechado el 8 de julio de 2019 y por instrucciones del señor presidente de la República, informamos al licenciado Gabriel García Hernández de nuestras investigaciones y de la necesidad y conveniencia de tomar medidas preventivas para permitir el curso de las investigaciones y diligencias de que, como todo mundo sabe, se encuentran garantizadas por el secreto procesal de forma más clara. 5. Recibimos por ello con beneplácito la carta de renuncia del ciudadano Carlos Lomelí Bolaños y refrendamos nuestro compromiso con llevar nuestras 7 investigaciones hasta las últimas consecuencias y siempre respetando las garantías del debido proceso. Insistimos en que 4 son sobre temas en contrataciones y en relación con empresas vinculadas de una u otra forma con el exfuncionario público investigado. Dijimos desde el principio y hoy repetimos que en el gobierno del presidente López Obrador no se toleran los conflictos de interés. Quien los tenga no puede ni debe trabajar en el gobierno de la Cuarta Transformación. Pues quedo a sus órdenes, esa es la información y rápidamente si